Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Muchas tribulaciones o desengaños pueden ser tentación para bajar los brazos y abandonar. Por el contrario, quien está arraigado en el amor permanece. Y este amor constante, este amor se queda firme. Es un testimonio hasta que el Señor vuelva. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día celebramos, recordamos a esta gran santa llamada Santa Rita de Casia, también conocida como la Santa de lo Imposible. Ponemos nuestras intenciones bajo la protección y sobre todo bajo la intercesión de esta gran santa italiana de Casia, nacida en Rocca Porena. Y sobre todo pidamos la conversión del corazón, que muchas veces es lo más difícil, lo imposible. Comencemos por ahí. Y el Señor ciertamente que por su intercesión nos dará aquella gracia que necesitamos de la salud y de la conversión también espiritual. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Concédenos, Dios nuestro, la sabiduría de la cruz y la fortaleza que otorgaste a Santa Rita de Casia, para que, unidos a Cristo, seamos pacientes en las tribulaciones y merezcamos participar más íntimamente en el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma,
Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: «Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas». Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a entregar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y qué será de éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme». Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: «Él no morirá», sino: «Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa?». Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces ya prácticamente llegando casi a la finalización de todo este tiempo de Pascua. Y hoy justamente, fíjense, es tan interesante porque coincide con este sábado 22, con la fiesta de una de las santas tan grandes dentro de la iglesia, muy, muy conocida, Santa Rita de Casia.
Ella es conocida como la santa de lo imposible. Pero no simplemente porque nos da algún milagro que nosotros necesitamos ante nuestras necesidades y acudimos por intercesión de Santa Rita que interceda ante el Padre, que nos conceda algún milagro que nosotros necesitamos, que clamamos y que suplicamos a Dios. Santa Rita, como decimos nosotros, impariteco Santa Coa. Tuve la dicha y la gracia de trabajar más de 3 años en este santuario, en Italia, en Casia. Y verdaderamente les doy testimonio de que es una santa, ¿verdad?, que por su ejemplo de vida, por su compromiso y sobre todo por las tribulaciones por las que pasó. Después también Santa Rita es un poco esta santa, ¿verdad?, de los afligidos. La santa ante las necesidades más difíciles, en que la gente acude a ella. Y les puedo decir, y soy testigo, ¿verdad?, de muchos de esos milagros, pero sobre todo, ¿saben cuál es el milagro más importante de esta santa? La conversión del corazón. Aunque la imposible, muchas veces es imposible. Y seguramente que nosotros sabemos muy bien, o lo que sea, nos induce venían de Yarañe, luego se ve tu paope, se aleja de Dios, se mete en la droga, se mete en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esas son las dificultades y las tribulaciones tan grandes por las que nosotros vamos pasando, ¿verdad, queridos hermanos? Pero recordemos que lo esencial y lo fundamental que nosotros encontramos aquí al pedir la intercesión de Santa Rita de Casia es justamente lo que también encontramos en este Evangelio, ¿verdad? Muchas tribulaciones, muchos desengaños, ¿verdad?, pueden ser tentación, de cierta manera, para que nosotros bajemos los brazos, para que nosotros abandonemos también todo, ¿verdad? Esta vez se me hace en duda, lleva 6 años, y la gente. Porque normalmente nosotros, ante situaciones, tribulaciones o dificultades, hacemos la pregunta ante lo divino, ante Dios, y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué pea? Pea la ña cambiar. Nuestra pregunta en realidad tiene que ser, ¿para qué, Señor, esta situación que estoy viviendo? Cambiar el por qué por el para qué. Entonces, dentro de la voluntad de Dios, nuestras dificultades, ¿para qué estas pruebas? ¿Para qué estas dificultades o estas tribulaciones que estoy encontrando en mi vida? Y en la medida en que nosotros reflexionamos desde este punto de vista el para qué sucede esto. Recuerdo en una comunidad justamente en que una de las animadoras, ¿verdad?, muy querida, muy amada, muy dinámica, se murió, ¿verdad? Se murió. Y justamente por la cuestión del COVID, ¿verdad?, de esta pandemia, lastimosamente. Y joven, pero animosa. Y entonces la comunidad ciertamente se queda así con los ojos abiertos ante el Señor, llora, sufre, tribulación, dificultad. Y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la llevaste? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Entonces, como nos pasa a todos. Pero sin embargo, decíamos después de nuestra reflexión, ¿verdad?, ¿para qué sucedió esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús también le avisan que Lázaro había muerto? Y entonces Jesús después en un momento dice, esto es para que se manifieste la gloria de Dios y ustedes crean que yo soy, es decir, que yo soy verdaderamente Yahvé, quiere decir eso, ¿verdad? Que Él es Dios. Yo soy la resurrección y la vida, después será la manifestación, ¿verdad? O sea, el para qué tenemos que buscar, queridos hermanos. Y en esta lectura prácticamente se nos está mostrando esto, este gran amor que debe estar arraigado en nuestro corazón y en nuestra vida, es lo único que nos puede dar la fuerza necesaria para entender el sentido de nuestras tribulaciones, el sentido de nuestras dificultades. Este amor, entonces, es el que
queda firme. Este amor entonces es, queridos hermanos, el que va a testimoniarnos como verdaderos seguidores del Señor. Y pensamos que ser cristianos o seguir a Jesucristo es porque vamos a recibir unos caramelitos, dulce de leche, unos milagritos, algún milagrito. Evidentemente que no hemos entendido lo que es el seguimiento de Jesucristo. Seguir a Jesucristo es, ante las dificultades, ante los problemas, ante todo lo que se nos presenta, ¿verdad?, como tribulación, nosotros somos capaces de asumirlo. Somos capaces de mirar y somos capaces entonces, con la fuerza de Dios, de luchar, de confrontarnos, de animarnos entonces en solucionar. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí es vivir la gracia del Señor. Aquí es vivir la presencia del Señor. Aquí es esforzarnos entonces desde la presencia de Dios a vivir auténticamente la propia vida del cristiano. Queridos hermanos, entonces, pidamos esta gracia. Pidamos que el Señor verdaderamente nos ayude, nos fortalezca, que podamos hacer este camino también de resucitados. Solamente con su presencia, solamente con su gracia, podemos nosotros llevar adelante esta carga que a veces lo entendemos así, ¿verdad? Pero sabemos que esa tribulación, que esas dificultades tienen sentido cuando hacemos la pregunta, ¿para qué, Señor? Y la respuesta será, para que puedas santificarte, para que puedas entender que el camino de la vida cristiana es siempre un camino de lucha. Pidamos también hoy por intercesión de Santa Rita, que fue capaz de entender el para qué en su vida. Y entonces hoy también intercede por cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga revelando la gracia, el poder y bondad de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan el encuentro personal con el Señor y nos ayuden a redescubrir el esplendor amoroso de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los alejados de la Iglesia y los que viven con poca fe, para que sientan la cercanía de Dios y el testimonio de los cristianos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María tengamos la esperanza de ver el rostro resplandeciente de Jesucristo en su reino, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que nosotros tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte
con todo nuestro amor, esto que somos, que te daremos, si todo es tu regalo, te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los santos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha devoción, nos dirigimos a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestros hogares, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros,
Dios, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a encomendarnos a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos, en este novenario dedicado a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. ¡Viva María Auxiliadora! Que Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tu. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció
el ángel del Señor, con un saludo peculiar, ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada hoy con la palabra del Señor. Y en este día recordamos también a una santa tan grande dentro de la iglesia, Santa Rita de Casia. Es la santa llamada la santa de lo imposible. Tantas cosas imposibles para nosotros, sin embargo, es posible para Dios. Todo es posible en aquel que me conforta, decía también Pablo. Pero en aquel que me conforta. Santa Rita, por intercesión de ella, nosotros también llegamos a lo imposible, en el sentido que la gracia de Dios nos puede transformar y nos puede cambiar. Y lo imposible es tantas veces cuando nosotros no le damos lugar a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pidamos eso, entre comillas, imposible, que es la dureza del corazón, que sea cambiado por Dios, bajo la intercesión de esta gran santa de la Iglesia. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, 16 al 20, luego del 30 al 31. Pablo predicó en Roma, nos dice la palabra del Señor. Cuando llegamos a Roma, permitieron a Pablo alojarse por su cuenta con el soldado de guardia. Pasados 3 días convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les habló: hermanos, aunque no hice nada contra el pueblo o las costumbres paternas, los de Jerusalén me entregaron preso a los romanos. Estos me examinaron y al no hallar en mí ningún delito capital, decidieron dejarme libre. Se opusieron los judíos y yo me vi obligado a apelar al emperador, sin intención de acusar a mi nación. Por este motivo los he llamado para verlos y hablarles, porque
Por la esperanza de Israel me encuentro encadenado. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios. Recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios, y enseñaba con toda libertad y sin estorbo lo concerniente al Señor resucitado. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Pablo entonces no cree, ¿verdad? No tiene miedo. Y además dice, yo sigo aquí encadenado por la causa de Cristo. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que ante los sufrimientos, las tristezas, las angustias y lo que nos causa el predicar el reino de Dios no tiene que ser obstáculo para que nosotros bajemos o tiremos la toalla. No. Peañan yara, doy botella po. Ñañemon bareteana, o pecha, yagüero guatape ñande yara, o yerurea ñande. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.